situaciones de evaluación. Para esto vamos a analizar un marco teórico, creo que es necesario, y de todos los que bueno, uno puede revisar. Hay una propuesta muy interesante, hay investigación, hasta este campo de la investigación matemática se ha desarrollado mucho en los últimos años, y quien lo lidera inclusive es su peruano, ¿no? Dalico Malaspina. Entonces, él tiene un cuerpo teórico referido a la creación de problemas, ¿no? Su equipo han armado todo un cuerpo teórico orientado al proceso de creación de problemas, ¿no? Entonces, investigador, ¿no? Dalico Malaspina, indica que para crear situaciones de evaluación es un proceso similar a la creación de un problema, porque claro, si nosotros estamos dentro del enfoque centrado en la resolución de problemas, una situación de evaluación tiene que también involucrar un problema al cual el estudiante se debe enfrentar. Entonces, este proceso pasa por cuatro elementos que debe tener un problema. Primero, la información, ¿no? La información, que es la información cuantitativa o matemática que está dentro de esta situación. Dentro de este problema debe haber un requerimiento, o sea, algo que nosotros vamos a tener que solicitar al estudiante que encuentre o que examine o que investigue, ¿no? Requerimiento. El contexto también es otro elemento importante, si es intramatemático o extramatemático, y el entorno matemático también, o sea, a qué temas, a qué campos matemáticos o conocimientos matemáticos están vinculados a esta situación de evaluación, ¿no? Son elementos que uno debe tener en cuenta cuando planteamos una situación de evaluación, que también es aplicable cuando planteamos una situación de aprendizaje. Siempre he pensado desde el enfoque centrado en la resolución de problemas, ¿no? Entonces, como nosotros hemos estado partiendo de una situación significativa de contexto real, ¿no? Recordando lo que vimos en la clase anterior, ¿no? Hablamos de la inseguridad ciudadana como una situación urgente de análisis, de estudio, para poder plantear tal vez algunas medidas preventivas, ¿no? para los estudiantes. Entonces es una situación de contexto real, ¿no? Entonces nuestro contexto, como bien dice acá, no va a ser pues intramatemático, ¿no? Es extramatemático. Entonces necesito información lo más real posible respecto a esta situación. Y las únicas o las fuentes primarias de repente que podamos nosotros tener va a ser pues las noticias, la información que tenemos de los propios estudiantes, de los sucesos que van pasando, ¿no? Que van ocurriendo alrededor del colegio, en fin, los periódicos, el internet, ¿no? Entonces ahí tenemos un contexto del cual podemos sacar información que luego puede ser analizado para plantear un requerimiento e inclusive identificar qué temas puedo trabajar, ¿no? Es lo que más o menos veíamos la sesión anterior, ¿no? Entonces debemos tener esto siempre en cuenta, ¿ya? Si queremos nosotros trabajar con lo que se conoce también como tareas auténticas, ¿no? Es un término, deberíamos tener en cuenta estos elementos, ¿no? Que son elementos que debe tener un problema, según Dalico Malaspina. Son elementos que debe tener un problema de matemáticas. Una vez que ya hemos comprendido este proceso y estos elementos, lo que toca ahora es empezar a poner en marcha nuestra creatividad,
capacidad de investigación, ¿no? Inclusive mucho puede ayudarnos también la inteligencia artificial, ¿no? Ayuda, ¿no? Pero vamos a ver en algún momento cómo le sacamos provecho a esto. Por ahora vamos a mantenerlo ahí todavía. Y entonces, para esta noche, en la línea que hemos estado trabajando sesiones anteriores, vamos a hablar, les voy a presentar, ¿no?, este ejemplo de una situación de evaluación. Una situación de evaluación. Entonces, tiene que ver con la inseguridad ciudadana, ¿no? El primer párrafo es el mismo texto que se utilizó en la sesión anterior, y en el segundo párrafo hay información cuantitativa, justo lo que está pidiendo, ¿no?, la diapositiva anterior. Entonces, ahí nos dice, ¿no?, bueno, las noticias de inseguridad, etc. Luego habla también de información del INEI, es que al menos 1 de 4 personas fueron víctimas de un hecho delictivo, y estimaciones indican que por lo menos 3.175.961 peruanos fueron víctimas de robos durante el año pasado. Fuente Infobae, ya. Entonces esta es una información real, no es una información ficticia, ¿no? Estamos acercándonos a la realidad. Entonces, tratemos siempre, igual aquí viene la sugerencia, que cuando uno plantea una situación problemática, una situación de evaluación, siempre que se pueda, tratemos de buscar información que está dentro del contexto real, ¿no? Muy bien, habría que hacer un checklist, ¿no? ¿Cumple con todo o falta algo? Vamos a ver, ¿qué le faltaría? Faltarían las preguntas. Muy bien, profesor Mariano, exacto. Falta el requerimiento, ¿no? ¿Hay información? Sí, hay información. ¿Hay requerimiento? Aún no. ¿Hay el contexto? Sí está, es extra matemático. ¿Hay entorno matemático? Más o menos, ¿no? Va a depender de la pregunta, finalmente. ¿Ustedes qué opinan? Depende de que pueda preguntar, ¿no? Pero creo que nos puede ir jalando alguna competencia, ¿no? Esta información ya... ¿A qué competencia más nos va llevando? Ya, bueno, la opinión del profesor Mariano, gestión de datos. Cantidad. También cantidad, es otra opción, ¿no? Ya, entonces ahí depende de qué es lo que yo quiera trabajar, ¿no? Para gestión de datos, podría tener de repente la posibilidad de armar una tabla de frecuencias por ahí. No voy a poder llegar a las medidas de tendencia central porque no hay ninguna referencia al respecto. Tal vez construir un gráfico estadístico, por ahí de repente estaría vinculado a gestión de datos, ¿no? Tal vez a probabilidades también, ¿no? Por allí de repente podría estar vinculado a gestión de datos. Cosa de un poco ahí ver, ¿no? ¿Qué puedo preguntar a partir de esto, ¿no? En cantidad también, ¿no? 1 de cada 4, 3 millones, es una cantidad allí, puedo buscar algún tipo de sacar alguna pregunta, ¿no?, que tenga que ver con estas informaciones cuantitativas que se tiene. Ya, entonces ahí podrían ser las dos, ¿no? Creo que son las más así directas. Pero esta es una situación de evaluación. Todavía no es un problema. Todavía no es un problema, no es una falta. Es una situación de evaluación. Ahora recién puedo generar algunas preguntas o interrogantes o requerimientos que van a movilizar conocimiento matemático. Así como tal es una noticia, nada más, ¿no? Muy bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Esto muy bien podría ser, lo puedo utilizar tanto para una clase, o sea, yo puedo planificar a partir de esto una secuencia de actividades en una clase, o ya estoy en mi proceso de construcción de mi cuestionario de recojo de información sobre el aprendizaje de los estudiantes, o sea, para un examen, en otras palabras, ¿no?
podría ser este el contexto del examen y mis preguntas y ya está. Entonces, es válido para los dos. El proceso es el mismo, como les decía, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de esto voy generando situaciones? ¿Qué preguntas puedo hacer? Ahí surge un elemento importante, algo que debemos tener en cuenta, que creo que en muchos casos lo obviamos. Este cuadro. Tenemos el contexto para esta noche, vamos a trabajar cantidad, ¿ya? Cantidad. El estándar va a corresponder al sexto ciclo. Entonces lo que falta ahora es identificar capacidades, desempeños y el ítem que corresponde a cada uno de estos desempeños. ¿No? Entonces, ¿cómo yo genero una pregunta, una tarea, un requerimiento en donde el estudiante me evidencie que está traduciendo cantidades a expresiones numéricas a partir de la situación planteada, ¿no? ¿Qué tipo de pregunta, ejercicio, problema, no sé, qué requerimiento, que es en términos de Malaspina, tengo que plantear para que el estudiante comunique su comprensión sobre los números y las operaciones? Y así en cada caso, ¿no? ¿Qué tipo de ítem, qué ítem podría plantear para que el estudiante, verificar, ¿no? Que el estudiante que esté usando estrategias o argumentar. Eso es lo que tal vez en algunos casos no lo realizamos. Simplemente generamos la pregunta, pero luego no sabemos o tenemos dificultades en identificar a qué capacidad o a qué desempeño estoy haciendo corresponder esa pregunta, ¿no? Y ese es el ejercicio de esta noche. Ese es el ejercicio de esta noche. ¿Ya? Yo con ustedes vamos a construir, con la ayuda de ustedes, algunos desempeños y algunos ítems, propuestas de ítems, ¿no? Así que espero participaciones de ustedes, ¿ya? Muy bien, a ver. Voy a ampliar un poco. Lo que he hecho acá es ya desarrollarlo de manera más, ¿no? Ahí a la izquierda está el contexto, solamente la parte de la cual vamos a generar requerimientos, y al medio está el estándar, ¿no? Del sexto ciclo. Entonces voy a seguir ampliando para poder analizar, ¿no? Siempre es importante manejar el estándar. Entonces me dice resolver problemas, cantidades. ¿Qué puedo sacar de esta información? ¿Qué puedo sacar? En cantidad. Me habla de millones, habla de 1 a 4. Entonces, de hecho, no voy a trabajar porcentajes, o sea, descuento sucesivo, eso no tiene que ver. Tampoco voy a trabajar números enteros negativos, tal vez los positivos sí. No voy a poder sacar todo lo que está en el estándar, tengo que seleccionar, ¿no? Entonces vamos a tratar de subrayar, a ver, campos temáticos. Vamos a ver, campos temáticos. Podría trabajar con números naturales, por ser, ahí vemos números naturales. Podría trabajar números naturales. ¿Qué más se puede trabajar? A ver, ¿puedo entrar a racionales? Sí. Claro, racionales, muy bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, si hablo racionales, ya estoy hablando de porcentajes, fracciones, ¿no? Decimales. De hecho, no voy a trabajar potencias de baserías. Podría, pero mejor, tampoco no se trata de abordar todo, ¿no? Mejor es algo más, que estén interrelacionados. Entonces, no, ¿qué más tenemos? A ver acá, creo que son esos dos que podríamos trabajar. Más a tiempo monetario tampoco, no tenemos nada que ver con eso. Fracción, porcentaje, sí, eso sí está, y acá está ya. Fracciones, números naturales y racionales, ¿no? Listo. Ya definí mi campo temático. Entonces, dentro de este esquema, de estos elementos que debe tener un problema que desea digo Malaspina, ya tenemos el entorno matemático. Él lo denomina entorno matemático, ¿no? Entonces, ya está. Ahora viene la otra parte, ¿no? ¿Qué tipo de pregunta o cómo debo formular
la pregunta o el requerimiento para evidenciar que el estudiante traduce cantidades de expresiones numéricas. ¿Cuál sería, según ustedes, una posible pregunta o requerimiento? Pero inclusive antes de eso, desempeño. Me estaba olvidando, antes del ítem, ¿no? Vamos a ver, vayamos a analizar el desempeño. Vamos a ver. ¿Qué es lo que yo quiero acá, no? De todas maneras, acá uno, el que está planificando su evaluación, es el que tiene la voz, digamos. Así que ustedes me ayudan. ¿Cómo sería formulado nuestro desempeño a partir del estándar? Tengan en cuenta que los desempeños que están, y esto la vez pasada tuve un debate, ¿cómo diríamos? Un debate apasionado con un seguidor de Facebook, que sostenía que los desempeños que están en el programa curricular sí o sí tienen que utilizarse y que no se pueden crear más desempeños. Bueno, yo opino lo contrario, ¿no? Entonces, los desempeños que están en el programa curricular son ejemplos de desempeños o de cómo se deben crear desempeños, ¿no? Pueden utilizarse, sí, y uno puede crear otros adicionales, o adaptarlos, o precisarlos más, ¿no? Entonces ahí había, bueno, entonces acá podemos, a partir del estándar, podemos crear desempeños. Requisito para crear desempeños: conocer qué significa traducir cantidades de expresiones numéricas. ¿Cómo evidencio? ¿Qué tengo que ver? Y en el estándar está. Si leemos, me dice, traduciendo las expresiones numéricas. O sea, una cantidad es algo cuantificable, ¿no? Entonces, ese algo cuantificable corresponde a un número natural, entero, fracción, decimal, etc. Entonces, eso es lo que tengo que buscar acá, el desempeño. Tengo solamente ahí dos datos, ¿no? Tengo dos datos, tengo de al menos uno de cada 4, ese dato es importante, o sea, esto sí lo debemos, esto es una información cuantitativa, ya esta es una información, la otra información es esta, ¿no? Por lo menos 3 millones, ya esta cantidad también es, solamente tenemos esa información cuantitativa. Entonces, a partir de esa información, ¿cómo puedo generar una pregunta o un desempeño? ¿Qué es lo que debe hacer acá? ¿Qué es lo que podría lograr o plantear para que el estudiante traduzca estas cantidades a expresiones numéricas? Que relacione. Relacione. Correcto. Pues relacione. Quiero imaginarme una oración con un símbolo en donde relacionen, algo así. Pero planteemos primero el desempeño, ¿ya? Antes del ítem. Vamos a ver. Traduce cantidades. Puede ser que utilicemos ese mismo término, ¿no? Traduce cantidades, ¿ya? Porque la cantidad, repito, es lo cuantificable. Y ese algo cuantificable se representa con un símbolo, ¿no? Entonces acá, fíjense, tenemos dos cantidades. Uno que es esto de 1 a 4 y el otro que no está en número, está en texto, 3 millones, o sea, está en texto, ¿no? Entonces, lo que podemos acá pedir es que traduzca cantidades, utilizando fracciones o números naturales, nada más. O si digo o digo y, dependiendo, si quiero hacer dos preguntas, ¿no? Ahí está, bien. Entonces, ese sería mi desempeño, ¿no? Porque, ¿qué es lo que me dice acá el desempeño? Traduce a expresiones numéricas y con números naturales, enteros y racionales. Racionales, yo puedo poner acá racionales, estoy utilizando números racionales. También podría colocar. Ese es mi desempeño. O sea, estoy vinculando, estoy precisando mi desempeño. Entonces acá inclusive puedo precisar más. Números naturales a partir del análisis, a partir de la lectura de una noticia. Ya está. Entonces ya tengo ahí un desempeño. Entonces ahí lo que estoy haciendo es generar algo que yo quiero observar que el estudiante haga. O sea, con esta información, ¿qué va a hacer el estudiante?
quiero que exprese como número lo que está ahí en el texto. Y eso significa traducir del texto al número. Y ahí me está demostrando una capacidad. Todavía no he planteado el ítem, pero ya más o menos uno puede ir pensando cómo va a ser el ítem. Entonces, ¿qué significa? Y aquí es importante conocer tener plena comprensión de lo que significa traducir cantidades de expresiones numéricas, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué implica eso, no? Vuelvo a mencionar, es de lo que está en concreto una cantidad, ¿no? Por ejemplo, acá las personas, ¿no? Llevarlo a un símbolo matemático, eso es traducir, ¿no? Es lo que estamos haciendo acá. Traduce cantidades de expresiones numéricas. Número, eso es traducir. Ahora, si digo comunica su comprensión, entonces, ¿qué desempeño podría plantear a partir de esta situación, ¿no? Comunica su comprensión. Y si dice comunica su comprensión, ya no es solamente escribir el número, sino es utilizar algunas propiedades, algunas características propias de ese número cuando vamos a responder algo, ¿no? Comunica su comprensión, eso significa que el estudiante maneja propiedades, básicamente maneja propiedades, o procedimientos, ¿no? Maneja propiedades y procedimientos. Entonces, o conceptos propios de ese campo temático que se está estudiando. Eso es comunica su comprensión, o sea, el estudiante utiliza esos conocimientos para poder responder determinado requerimiento. Así que si digo, ¿y dónde aparece en el estándar eso? A ver, voy acá, como siempre se estila hacer, ¿no? En algunas capacitaciones se ve, acá me habla de traduce, que es la primera capacidad, y la otra ya es expresa su comprensión, ahí está, ¿bien? O acá también, ¿no? Representa relaciones también. Estos dos términos, expresa y representa, están vinculadas a comunica. Entonces, ¿cuál de estos podría utilizar, no? A ver qué me dice. Expresa su comprensión de la relación entre los órdenes del sistema de numeración decimal con las potencias de 10 y entre las operaciones con números enteros irracionales. Las usa para interpretar. Ahí está, ¿eh? Implica interpretación, o sea, expresa y las utiliza para interpretar. O sea, lo que busca es que acá el estudiante interprete algo. Interpretar enunciados o textos diversos de contenido matemático. Y eso justo es lo que tenemos acá. Es un texto con información matemática. Entonces vamos a buscar que el estudiante interprete, ¿no? Me permite generar preguntas de interpretación. Este texto me permite generar preguntas de interpretación. Entonces vamos a entrar. La otra opción que es, a ver, representa relaciones de equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales. Y también tenemos eso acá. Entonces tengo dos posibilidades, ¿ah? Podría generar varias preguntas, ¿no? No siempre va una, ¿no? Entonces, equivalencia, o sea, que el estudiante transite entre una fracción, un decimal y su porcentaje, ¿no? Ese es, digamos, que el estudiante de sexto ciclo logre transitar o expresar una fracción como decimal y como porcentaje y todos entre esos, ¿no? Transitar entre esos tres formas de representación, creo que es un objetivo fundamental en sexto ciclo. Entonces, es porque eso me dice el estándar. Y claro, más a tiempo, pues eso no lo tenemos, así que solamente equivalencia, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, eso, ¿cómo generaría preguntas respecto a esta capacidad? Que interprete o que establezca equivalencias, ¿no? Entonces vamos a generar acá, primero, el desempeño. Podrían ser dos, porque estoy viendo que puedo generar dos. Puedo utilizar el mismo término, o sea, no es necesario buscar sinónimos, nada. Yo podría colocar acá interpreta. Interpreta puede ser, ¿no? Ya así, sin mayor esfuerzo, ¿no? ¿Interpreta qué? Interpreta información, de hecho es lo que está haciendo, o varía. Interpreta información de un recorte periodístico
que es lo que se tiene, utilizando, ¿qué va a utilizar? Por ejemplo, ¿qué campo temático está vinculado a esto de 1 de cada 4? ¿A qué se refiere? ¿Qué tema estamos tocando allí? 1 de cada 4. Fracción. Fracción. ¿Qué te puedo dar? Fracciones. Ya está. Ya está mi desempeño. Bien, maestro, excelente. Ahí está. Ese es el punto. Ahí está. ¿Ve? Entonces, acá tenemos fracciones. Ya tengo ahí ya tengo un desempeño para lo que es interpretación. A ver, vayamos a otro desempeño. Relaciones de equivalencia. Le puedo poner ahí, ¿no? Expresa o representa, ¿no? Como gusten ahí, ¿eh? Creo que el término podría ser representa, ¿no? Representa relaciones de equivalencia entre fracciones, decimales y porcentajes a partir del recorte periodístico. Ahí tengo dos desempeños. A ver, para usar estrategias. Ahora buscamos, analizamos el estándar, a ver qué dice. Acá está. Con otro color. Vamos a ver. Un color lila, dice. Selecciona, emplea, combina recursos, estrategias, procedimientos, ya. Y propiedades, ya. De las operaciones de números para estimar o calcular con enteros irracionales. Bueno, y realizar conversiones. Bueno, conversiones no lo vamos a ver. Estamos trabajando en enteros irracionales. Conversiones entre unidades de masa, tiempo, no lo estamos viendo. Verificando su eficacia. Hasta allí. Entonces, si yo quiero que mi estudiante use, tendría que pensar en una pregunta que movilice uso de estrategias, uso de procedimientos para que realice estimaciones o cálculos a partir de esta información, ¿no? Entonces, por ahí tendría que ir mi desempeño, ¿no? Entonces acá tengo que plantear otra pregunta, otro desempeño. De repente, depende de qué es lo que quiera, ¿no? ¿Qué quiero que use? ¿Recursos? ¿Estrategias? ¿Procedimientos? ¿Propiedades? Procedimientos y propiedades, eso uno tiene que decidirlo, ¿no? Entonces yo me voy a ir por este lado, ¿ya? Vamos a ver si ustedes coinciden conmigo. Emplea. Yo no voy a poner selecciona. Si yo quiero que el estudiante resuelva, entonces tengo que colocar emplea. Emplea, ¿qué cosa? A ver. Procedimientos. Creo procedimientos. Procedimientos para realizar operaciones con fracciones. Y el otro, desempeño, argumenta afirmaciones. ¿Qué implica argumentar por afirmaciones? Que justifique, que plantee afirmaciones, que identifique errores. Entonces voy a buscar que el estudiante justifique algo. Entonces acá vamos a colocar otro desempeño. A ver. Bueno, acá falta completar el contexto, ¿no? A partir de un texto informativo. Ya está. Ahora acá viene el otro. Justifica su procedimiento o sus procedimientos. O sus razonamientos, mejor, ¿no? Sus razonamientos utilizando conocimientos sobre, como estamos sobre fracciones, bueno, sobre fracciones y porcentajes. Listo. Y ahí tengo los desempeños. Entonces tenemos la situación de contexto, hemos analizado el estándar y hemos generado desempeños para cada una de estas capacidades o criterios. Ahora lo que toca es generar el ítem, ¿no? El ítem. Este ejercicio que hemos hecho, que estoy ahora mostrando, ¿no? Que es la redacción del desempeño,
Es importante en la medida que si se hace adecuadamente, ya voy a poder decir con evidencia concreta que mi estudiante todavía tiene dificultades en traducción, o que todavía no logra comprender o comunicar su comprensión sobre tal, o que de repente tiene dificultades en uso de estrategias o argumentación. O sea, solamente así podría yo tener una certeza o evidencia como tal, ¿no?, de la dificultad de mi estudiante en cierta capacidad, ¿no? Podría ser que el estudiante lo resuelva, o sea, podría ser que yo le plantee un problema y lo resuelve, pero si voy desgranando los procesos que va siguiendo para la resolución, me da la posibilidad de detectar qué aspectos todavía está por mejorar, ¿no? Algunos estudiantes son buenos resolutores de problemas, principalmente casos más que nada de tipo de cálculo, ¿no? Pero cuando le pedimos que argumenten, no les va muy bien, que digamos, ¿no? O igual, cuando le decimos que, a ver, que explique, que sustente el uso de una propiedad que tiene que ver con comunica, tampoco, no identifican. Entonces, el plantearlo de esta manera me permite separarlo, ¿no? Separarlo e identificar claramente si está o no con dificultades en esa capacidad del estudiante. Entonces, pero dése cuenta que siempre está vinculada a un campo temático. Muy bien, como dije, esto puede ser parte de un proceso de construcción de una prueba escrita, o puede ser parte de mi proceso de planificación de una sesión de aprendizaje, ¿no? Porque yo ya acá planteé esta situación, voy a generar mi secuencia de actividades, ¿no? Primero plantearé para que traduzcan, luego plantearé para que interpreten, etc. O sea, la secuencia de actividades es válido para ambos. ¿Cómo sería mi pregunta o mi requerimiento para, conforme a esta situación que se ha planteado, para la capacidad de traduce cantidades? ¿Quién se anima a proponer un requerimiento para la capacidad traduce cantidades o expresiones numéricas? ¿Quién se anima? A ver. Tengo dos informaciones cuantitativas, ¿no? Uno de cada 4 y el otro, por lo menos 3.175.000. ¿Qué opinan si lo planteo de esta manera? Como pregunta, ¿a qué fracción corresponde en la expresión 1 de cada 4? Listo. Entonces, ¿qué hace el estudiante? Escribe la expresión fraccionaria para ese término, para esa frase 1 de cada 4. Entonces ahí el estudiante está traduciendo el texto al número. Podríamos hacer otra pregunta de traduce cantidades con la otra parte de las personas. A ver, ¿cómo sería? Podría ser, no sé, a ver, ya que vamos viendo. Escribe, ¿no? Escribe como número la cantidad de personas, la cantidad de peruanos víctimas de robo. O sea que lo escriba como número completo, ¿no? Como número, no en texto, sino en número. Por la información que se tiene, es lo más cercano que podríamos hablar de que traduce, ¿no? Podríamos generar más cosas, ¿no? Podríamos generar a partir, pero de repente estoy partiendo de información explícita en el texto, ¿no? Pero podría generar más preguntas a partir de esa información explícita, ¿no? Utilizando este pretexto para poder recoger mayor información del logro de esta capacidad, ¿no? Por ejemplo, ya, muy bien, 3.700.000, bueno, muy bien, ahora le planteo otra cantidad similar, expresarlo como número,
o léelo, ¿no? Puede ser, entonces si lo lee, también igual está traduciendo, ¿no? Le pongo una cifra de millones, un número de millones y que lo lea. Entonces también igual ya estaría traduciendo. ¿Eh? O sea, podría generar preguntas con respecto a traducción, que no necesariamente estén dentro de este texto, ¿no? Pero punto de partida, la información que está, ¿no? La información que está. Muy bien, ahí tengo dos preguntas para lo que es traduce cantidades. ¿Cómo sería el requerimiento para lo que es interprete información de un recorte periodístico? 1 de cada 4. Bueno, ya lo tradujo como fracción. Se supone que arriba está, ¿no? Yo no puedo preguntar que lo pongo como fracción. Me interesa que interprete, ¿no? Porque ¿qué significa? ¿Qué significa esto 1 de cada 4? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo estará entendiendo el estudiante, los estudiantes, este término 1 de cada 4? ¿En qué otro contexto? Menciona otra situación en la que se utilice el término 1 de cada 4. ¿No? Podría ser eso, ¿no? O sea, que lo extrapole a otro caso en donde utilice 1 de cada 4, ¿no? Que dice por acá, a ver. Si en Lima hay 12 millones de habitantes y teniendo en cuenta, a ver, la información, ¿qué significa 1 de cada 4? Ya, 1 de cada 4. La maestra Liliana, ya, a ver, analicemos la propuesta. Si en Lima hay 12 millones de habitantes, teniendo en cuenta la información, ¿no? ¿Qué significa 1 de cada 4? Es necesario, es un requisito, proporcionarle una cantidad como 12 millones o cualquier otro para que el estudiante interprete 1 de cada 4. O ya de por sí sola la pregunta ¿qué significa 1 de cada 4? Permite ya verificar que el estudiante tiene el desarrollo adecuado de esta capacidad, ¿no? Si yo digo 12 millones, yo estoy imaginándome, no sé si usted me corrige, maestra, el estudiante va a calcular cuántas personas han sido víctimas de un hecho delictivo, más o menos. Por eso digo calcular, ya no estoy en comunica. Por ahí podría ser, ¿no? En todo caso, no sé si modificando un poco la información, sí podría ser. Sí podría ser. Se me ocurre esto, a ver, ¿qué opinan ustedes? A ver. Plantea un caso, que no lo resuelvo nada más, ¿eh? Un caso en el que se aplique, igual creo que lo que está arriba, una situación, es lo mismo. ¿En qué otro contexto encontramos la expresión 1 de cada 4? Podríamos encontrar la expresión 1 de cada 4. Por ahí va más o menos. Por ahí va esa pregunta. Interpreta información. El solo hecho de preguntarle al estudiante qué significa, o sea, cómo interpretas, ¿no? ¿Cómo interpretas la expresión 1 de cada 4? Ya de por sí, ¿no? Inclusive ahí justamente ejemplifica. Ya estamos requiriendo al estudiante que comunique su comprensión.
¿no? Ya está, el estudiante ahí va a comunicar su comprensión con esa pregunta. Entonces, no es tan necesario, por lo menos en este punto, darle un dato adicional, ¿no? Solamente que el estudiante manipule el dato que tiene y que demuestre que está comprendiendo qué significa uno de cada cuatro, ¿no? Eso es. Y con esto estamos abordando las dos, en realidad todavía acá tenemos dos preguntas para el primer desempeño, ¿no? De esta capacidad. Ahora falta el otro. Representa relaciones de equivalencia entre fracciones. Representa relaciones de equivalencia entre fracciones decimales y porcentajes a partir del recorte periodístico. ¿Qué pregunta? ¿Cómo podría ser esta pregunta? Podría ser, no sé, a ver que ustedes qué opinan. Si yo quiero que represente equivalencia, entonces ¿qué otros números equivalen a la expresión 1 de cada 4? No sé si ahí se puede pulir, a ustedes, ahí sí, de repente alguien pueda hacer un aporte, ¿no? ¿Cuál es mi intención? ¿Por qué lo estoy planteando así? Quiero que el estudiante exprese como un cuarto, por ese un cuarto también lo lleve a porcentaje y también lo lleve a decimal. Entonces, la pregunta va por ese lado, ¿no? ¿Qué otros números equivalen a la expresión 1 de cada 4? ¿O qué números, no? No sé, ¿qué números? De repente así. No qué otros, sino qué números equivalen a la expresión 1 de cada 4. O qué expresiones numéricas, ¿no? De repente eso sería como expresiones numéricas. Así. Equivalen a la expresión 1 de cada 4. Entonces, la primera expresión es un cuarto, también es, bueno, la expresión decimal de un cuarto y su respectivo porcentaje. A eso es lo que va esta pregunta. Si alguien lo puede mejorar, le agradeceré, ¿no? Entonces, ahí está, ese sería el otro aporte, ¿no? ¿Qué más? Hay varias preguntas, ¿ah? Podríamos generar otras preguntitas ahí, ¿no? A lo que va más o menos la maestra Liliana también no está mal, ¿no? Si de acuerdo a la información, si hay 12 millones de habitantes, entonces ¿cuántas personas habrían sido víctimas de un hecho delictivo? Por ahí creo que sería la pregunta, de tal manera que ya justamente aplique la comprensión de este texto, de esta expresión 1 de cada 4, lo traslade a ese número grande, ¿no? Entonces también podría ser así. Entonces fíjense que se pueden generar varias preguntas, no hay una sola. Bueno, ahí está como ejemplo. A ver, ¿cómo sería una pregunta o un requerimiento para emplear procedimientos? En este punto, como decía hace un momento, podría recurrir, y eso también Malaspina lo indica, ¿no? Podría recurrir a información adicional, así como la maestra Liliana, ¿no? Está utilizando información adicional, como por ejemplo la población de Lima, ¿no? Entonces, eso podría ser una forma de plantear una situación en donde se verifique, se evidencie que el estudiante es capaz de utilizar una u otra estrategia, entonces, o procedimiento. Así que acá ya es como plantear un problema un poco más complejo, en donde el estudiante tenga que ver con hacer operaciones, ¿no? Fracciones. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, pero diríamos que esa pregunta la tendríamos que precisar más dentro del contexto que estamos ahora estudiando, maestra. O sea, si estamos viendo una situación de inseguridad ciudadana, donde 1 de cada 4 ha sufrido un hecho delictivo,
y que además hay más o menos 3 millones de personas que fueron víctimas de robos. Toda esa información hay que llevarlo a un problema. Y en ese problema el estudiante debe demostrar que utiliza procedimientos para realizar operaciones con fracciones, etc. Entonces, ahí va más o menos, ¿no? Entonces, está bien la propuesta, pero es genérico. Precisémoslo más ahí. A ver, ¿qué podemos hacer? A ver, como dice, yo voy a utilizar la información de la maestra, voy a utilizar la información de la maestra que dijo, sabiendo que en Lima hay aproximadamente, inclusive, esto el año pasado el año pasado planteé justamente situaciones similares y lo trabajé con la población del colegio, o sea, sabiendo que en el colegio actualmente hay tantas personas, entonces los chicos, al verlo tan cercano a su contexto, nos hace reflexionar. Yo les comento, ¿no? El año pasado justo toqué algo similar, pero vinculado al embarazo adolescente, así igual, parecido a esto. Entonces, la estadística, ¿no? Como el embarazo adolescente, inclusive era bastante crítico, ¿no? Creo que 5 de cada 100 adolescentes, si mal no recuerdo, corren riesgo de embarazo. Entonces, y justo en el colegio, casualmente, yo lo dije, ¿no? Porque mi colegio tiene más o menos 500 personas, ¿no? Entonces, 500 estudiantes, de las cuales más o menos el 60% son mujeres. Entonces, hacíamos ese cálculo con esas cifras del colegio y resulta pues que concluimos en esa actividad que del total de estudiantes del colegio del año pasado iban a salir con embarazo, o probablemente, ¿no?, que habrían riesgo de tener embarazo adolescente, 5 estudiantes del colegio. Y estaba con chicas de quinto, ¿no? Entonces las chicas, pero profesor, no sabemos que esto, que el otro. Pero veamos, todavía está, ese tiempo era, me acuerdo, creo, mayo, junio. Y casualidades de la vida, la cifra prácticamente coincidió con el pronóstico. Entonces los chicos, cuando lo tienen cercano a eso, se preocupan, ¿no? Entonces siempre hay como haciéndole reflexionar también. De la medida que se pueda, busquemos información lo más cercana posible al estudiante, ¿no? Entonces, acá, bueno, estoy poniendo en genérico, en Lima hay aproximadamente, ¿cuánto dijo la maestra? 12 millones de personas. Podría ser así, ¿no? ¿Cuántas de ellas, y de acuerdo a la información, ¿no? Y de acuerdo a la información leída, cuántas personas fueron víctimas de un hecho negativo? Fueron víctimas de un hecho delictivo. Ya. Podría ser esa, de repente, ¿no? Podría ser esa. Ahí está. Esa es una posible pregunta que tiene que ver con uso de estrategias, ¿no? El estudiante puede ahí desplegar diversas, creo que por lo menos 2 estrategias puede utilizar ahí para este caso. Dos procedimientos, ¿no? Ahora, podría utilizar lo de acá también, ¿no? Dice, por lo menos 3.175.931, entonces podría ser así. Otra pregunta con respecto a la información segunda, ¿no? Se estima que en el Perú hay, no sé, creo que ya 34, vamos por los 34 millones, ¿ah? De personas. Ya. Entonces, según la información, ¿qué porcentaje de ese total representan las personas que fueron víctimas de robo? Listo. Entonces ahí tenemos para argumenta. ¿Cómo sería para argumenta?
¿Cómo sería para argumentar? Justifica su razonamiento. En este punto el estudiante tiene que demostrar que, ¿no?, sus posibilidades de argumentación, ¿no? O sea, es como que debe responder a un porqué, Entonces la pregunta debe ir por ese lado, ¿no? La situación que planteamos debe ir por eso. Entonces, sobre esto, ¿qué podríamos decir, no? Igual que usando estrategias y procedimientos, podríamos acá plantear un nuevo texto, ¿no?, sacando información adicional, o a partir de acá, ¿no?, y decir que el estudiante valide una afirmación cualquiera. Por ejemplo, Mariano afirma que las personas víctimas de robo no llegan a la 10ª parte del total de la población peruana. ¿Es correcta esta afirmación? Justifica. Listo. Ya está. Entonces, esta pregunta tiene que ver con que el estudiante va a validar una información utilizando conocimientos matemáticos, utilizando la información que tiene. También hay una información que tendríamos que darle, ¿no?, que son la cantidad de personas que están en el Perú actualmente, que son 34 millones según lo que hemos planteado, y validar si eso dice que es esta cantidad, que son 3 millones, es menos que la 10ª parte del total de personas, del total del Perú, ¿no?, de lo que está diciendo. Entonces, validaría sí o no y por qué, ¿no? Y de esa manera habría validado y estaría justificando su razonamiento, utilizando conocimientos sobre fracciones y porcentajes. Y listo, y tenemos nuestras preguntas para nuestra clase o para mi examen, ¿no? Y ahora sí podría decir que el estudiante no responde adecuadamente la pregunta 4 o la pregunta de justificación, diría en mi retroalimentación, ¿no? Ya cuando haga diría, el estudiante tal tiene dificultades justificando, ¿no?, vinculado a uso de fracciones. Entonces, de esa manera se construyen situaciones de evaluación, que muy bien pueden ser también situaciones de aprendizaje, o sea, en una clase, pues es lo mismo, similar. Eso es lo que debemos tratar de ejercitarnos, practicarlo, ¿no?, para poder tener certeza de que estamos trabajando siempre mirando la competencia y el estándar. Y entonces es lo que tenía preparado para esta noche. Espero que lo que se ha trabajado acá pueda servirles como un insumo para su proceso de evaluación diagnóstica y claro, también para sus posteriores planificaciones de sesiones, ¿no?